Entreacto Cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti, a toda la audiencia imprescindible de la Centenario, al igual que a los compañeros de Mañanas de Radio. Muy bien. Yo estoy bien, a pesar del día gris. Sí, está ahí oculto el sol, pero bueno, va a salir en algún momento, tranquilo. El sol está allá arriba, lo que pasa es que no lo podemos ver por la oscuridad de las tinieblas de la humedad, un 99% de humedad, en este viernes 16 de agosto aquí en Montevideo, donde uno puede bien decir que es un clima propicio para hablar de películas de terror. Así. Muy bien. Llanamente, tal cual dice el libreto que tú habrás leído ya en la madrugada. Exactamente. Bueno, tú sabes que, como buen periodista que eres, que en los últimos tiempos, últimas 2 semanas, hemos sido bombardeados directamente, hay que decirlo así, por una masa de información publicitaria en torno a la película supuestamente uruguaya, aunque no es uruguaya, sí dirigida por un uruguayo, aunque producida por un británico, llamada Alien Romulus. No sé si te enteraste. Sí. Están las promos en todos los canales, en YouTube, hay adelantos de este film, e incluso el director, naturalmente nacido en Uruguay, estuvo haciendo una masterclass para alumnos de escuelas de cine, hablando con muchos periodistas de espectáculos, no críticos, sino periodistas de espectáculos en general, que se encuentran extremadamente motivados porque un uruguayo haya llegado a Hollywood. Parecería entonces que la meta de cineastas, de escuelas de cine, de críticos, es que lleguemos a Hollywood, o parecería ser como la gran meta final, que todos los que están dirigiendo cine lleguen a el centro industrial de la cinematografía en el mundo, como hoy todavía lo sigue siendo Hollywood. Bueno, esto es una aspiración que yo en sí no comparto. Sí comparto la idea de hacer un cine de calidad. Este cine de calidad o literatura de calidad, como decía Onetti, que hay 2 tipos de literatura, la buena y la mala. Bueno, hay 2 tipos de cine, el bueno y el malo. Yo diría que hay 2 tipos de cine, el de calidad, con bajo presupuesto, y el de calidad con mucho gigantesco presupuesto, hecho por lo que se codifica como el llamado cine mainstream, o anteriormente comercial o anteriormente industrial. La película Alien Romulus de Fede Álvarez y el otro muchacho uruguayo Rodo Sayagués es básicamente una película, digamos, de cine industrial, no de gran calidad, por cierto, pero muy bien construida, con todos los chiches, aditáculos, efectos especiales, idas y venidas, maquetas, diferentes bichitos y todo tipo de iluminación, porque por momentos se vuelve absorbente y hasta asfixiante y repetitiva, que le promueve y le da a la industria a todos aquellos que tienen, digamos, entre comillas, la suerte de ir a filmar ahí, digo entre comillas porque es inevitable pensar que en ese mundo también se entretejen muchos telones del poder, ¿verdad? Sí. Que no es un mundo tan sencillo, amigable y apacible como todos creen. O sea que, primer concepto, ¿verdad? Existe un cine de calidad con baja producción o gran producción, así como hay festivales que son muy buenos de cine en toda la República Oriental del Uruguay, que no tienen un presupuesto acorde como tienen muchos festivales, por ejemplo, en el mundo europeo o incluso en el mundo latino, que hay algunos con mucho presupuesto y que pueden darse diferentes gustos. Llegó entonces, con esto una promoción terrible, Alien, y habría que pensar que Alien, y esto me llamó poderosamente la atención y nadie lo ha destacado, se habla de la franquicia de Alien. No sé si tú ubicás la palabra franquicia, ¿de dónde viene? Sí. El tema es que me dejaste pensando con esto también de Alien, no entendía. Claro, Alien quiere decir alienígena, ¿verdad? Sí. Extraterrestre. No vio lo de la franquicia. Claro, sí. Los agentes de prensa de las grandes majors, en este caso particular debe ser la Disney, hablan de la franquicia Alien. La franquicia, hasta donde yo sé, era cuando tú o cualquier persona en el capitalismo, en el mundo del capitalismo liberal, adquiere una determinada marca, claro, ya sea de ropa o de frankfurter, de chorizos, de hamburguesas, y entonces tiene la representatividad de esa marca
digamos, de salchichas o de pantalones, y los puede vender porque compró esa marca de helados, por ejemplo, vamos a decirlo así, y pone el kiosco. Yo nunca había escuchado ese ímpetu en decirle a determinadas películas que son una franquicia, vale decir que es como una marca, un sello. Claro, lo que pasa es que alguien o alien, como quieras decirle para pronunciarlo correctamente en el sajón, se viene haciendo desde 1978. Es un invento, una película que se realiza en aquel momento con bajísimo presupuesto, una ideación de un libretista y director de cine que no trascendió, llamado O'Bannon, y de David Shutek, que es un productor que tampoco tenía en aquel momento mucha importancia, que le dio de comer un tiempo a O'Bannon y que fueron inventando un libreto, un cuento en torno a algo ya visto en el cine, por cierto, ya en el 78, como era la idea de una especie de monstruo que se les mete en una nave intergaláctica cuando están retornando a la Tierra o están explorando otros mundos. Claro que esto se hizo con la dirección de un excelente director en aquella época, en la actualidad no tanto, como era la revelación de un hombre llamado Ridley Scott, que ya venía a hacer películas como Los Duelistas, que iba a hacer, por ejemplo, Blade Runner, y otras tal vez no tan impactantes ni tan de culto como 1492, El descubrimiento del paraíso, legendaria película sobre Christophorus Columbus, más conocido o españolizado como Cristóbal Colón. Pero volvamos al 78. Esta película se filma con bajo presupuesto, pocas locaciones, básicamente un estudio donde era una nave espacial, algunas maquetas voladoras. Y luego, se estrenó en marzo del 79 en lo que se llamaba el Gran Cine Trocadero, lo ubicás en la calle 18 Villaguarón. Exacto. Una gran sala donde se estrenaron grandes películas. Habría que hacer un paréntesis, homenajear al Trocadero. Ahí se dio El discreto encanto de la burguesía, un film de Luis Buñuel que le permitió a Buñuel ser conocido por el mundo del gran cine internacional, no porque la gente entendiera los mensajes que estaban en la película, sino porque era una película surrealista muy cómica y graciosa, y entonces la burguesía de aquella época, bastante más culta que la actual, iba a ver para reírse de las secuencias del absurdo que planteaba Buñuel, con el gran Fernando Rey como primer protagonista. Esa sala también, la del Trocadero, estrenó en el 79 Alien, y fue un suceso, porque generó un estilo de terror de orden espacial, de ficción, metafísico, que para aquel entonces, aquellos avesados ya entonces periodistas que íbamos a ver la película, salimos realmente asustados. Me acuerdo que había una función con el legendario monroviano Trunks, Fernando Pau, y quedamos los dos completamente asustados por los efectos que había y sobre todo por la sutileza en el suspenso del film, donde el monstruo o la cosa que se les metió en la nave, una nave que era comercial, que era un carguero intergaláctico, todo medio roto, con gente que estaba desmotivada para trabajar porque no les pagaban bien a estos obreros, pero con un elenco absolutamente genial de actores, tenían que acudir a una llamada de alarma de un planeta perdido en el espacio y tiempo. Y los tipos iban ahí para cumplir aquellas reglas del SOS marítimo. No olvidemos que en el espacio las naves no vuelan, sino que navegan, ¿verdad? En el espacio los aparatos van navegando como en el mar. Es un gran mar el espacio interestelar. Y van ahí los tipos y y se encuentra con algo inesperado, en una película barroca, por momentos gótica, que nos hacía acordar en los trajes de estos astronautas, por ejemplo, aquella legendaria versión de 20.000 leguas de viaje submarino de la casa Disney, con actores como Kirk Douglas y James Mason, un clásico del cine para jóvenes y adolescentes. Bueno, los tipos se meten el bicho en la nave y van volviendo a la Tierra con esa especie de gigantesca tarántula pulposa vaginal que se los va morfando por dentro, con un elenco brillante: Harry Dean Stanton, la legendaria Sigourney Weaver, Ian Holm, qué maestro,
qué maestro, qué escuela de actuación. Tenía ese tipo que reaparece la maqueta de él en esta última película, porque intenta esta película por momentos dialogar con el Alien 1, que obviamente, como toda primera película, tiene esa sorpresa, ¿verdad? Yo recuerdo que me fui como sugestionado, asustado por lo que uno veía, y sobre todo por todo aquello que uno no veía, porque el monstruo aparece más o menos por el final de la película, y uno tiene que ir suponiendo a lo que van a estar sometidos aquellos sujetos que están en la nave. Un film, por otra parte, el Alien 1 de Scott, que rendía homenaje a un gran novelista de la ciencia ficción que no sé si lo han leído, pero si no lo leyeron, estimados amigos de todo el mundo, léanlo, que es el gran Howard Phillips Lovecraft, donde en sus 3 tomos magistrales de los mitos de Chulu, mitos que tienen que ver con el universo, con la galaxia, hace que supongamos más de lo que él quiere describir en esos cuentos que tienen que ver con el terror, con la ficción, y que son realmente muy impactantes. Todo eso estaba en el Alien 1, que al día de la fecha podemos, sin lugar a dudas, decir que es un clásico de la ciencia ficción de todos los tiempos, que no ha perdido fuerza ni validez, que es una película que instaura el horror intergaláctico y metafísico, y es un film a ver porque no ha perdido ninguna importancia, entre otras cosas por la calidad de los actores, y porque Sigourney Weaver, además, esta actriz de origen británico o australiano, está absolutamente asociada con este fenómeno, con este ser malo, este ser, digamos, perfecto, que puede vivir sin oxígeno, que es una especie de dragón, que también en su metamorfosis pasa por etapas de tipo así como si fuera una tarántula espacial, pero pulposa, en fin. Todo esto estaba, digamos, explicitado, dicho y no dicho en el Alien 1, con enorme inteligencia para crear un clima de suspenso, de asfixia en la nave espacial, de pocos elementos para combatirlos, de antorchas milenarias con las cuales intentan quemarlo y no pueden, en fin, un film. Digo, es uno de los clásicos de la ciencia ficción. Si no lo vieron, véanla, está en DVD editado y debe estar en alguna parte de la nube. Ahora llega esta última versión, que está dirigida por un uruguayo que ha triunfado en Hollywood con películas de terror al estilo de No Respires, y bueno, y él entra en el paquete de lo que Ridley Scott le produce. Hay una gran superproducción detrás de todo esto. También está Walter Hill en la producción de esta película, que fue el productor de la primer Alien. Walter Hill, un hombre que luego va a hacer películas muy interesantes como Los Guerreros, allá por 1982, sobre las bandas que azotaban New York en aquel momento, todo con un clima también muy mitológico y muy de protesta. Y este film que vimos ahora está dirigido a un público más que nada adolescente. De hecho lo actúan un grupo de chicos adolescentes que no parecen tener mayor talento como actores que los que vemos en muchas películas de terror, donde también los protagonistas son jóvenes de 20 y tantos años. Este film de 2 horas, por suerte no más, se repite y se reitera, y desde un comienzo uno ya se va dando cuenta en el libreto que vamos a tener tarántulas voladoras y dragones para toda la película, que tiene algunas fallas importantes en el libreto. Por ejemplo, en un determinado momento le dice uno de los actores, que es un cyborg, a la muchacha que está enamorada del robotino, le dice: mirá que nos quedan tanto de carga en la escopeta. Bueno, y se termina la carga, no obstante tiene carga, y siguen disparando. Bueno, tenés que haberme explicado, Rodo Sayagués, por qué razón se recargó esta arma y puede seguir funcionando en esta gigantesca nave intergaláctica y estaciones espaciales, que llega un momento en que uno, entre tanto bicho feo, y no estoy haciendo alusión a ningún político, y en tantas vueltas y corredores que parece
más grande que el Palacio Legislativo. Uno no entiende, o el Palacio acá de la Intendencia, uno no entiende bien dónde está situado, dónde andamos, porque ascensores, escalinatas y más bichos por todos lados y huevos. Realmente se transforma en una película redundante, bien para ese público adolescente que va en busca de terror fácil, de un suspenso elemental, en esta suerte de franquicia que va a tener, si vende bien, una segunda parte, porque la protagonista, al igual que en el Alien 1, protagonizado por la gran Sigourney Weaver, esta muchachita Isabela Merced no le llega ni a los pies, evidentemente pues no tiene carisma la muchacha, es del montón. Entonces va a haber inevitablemente una segunda secuencia si venden bien. La película carece totalmente de originalidad, de todo punto de vista. Da lo mismo que le haya hecho un uruguayo, un bogotano, un boliviano, un venezolano o un turco, en fin, no tiene ninguna impronta personal o de cine de autor en ningún momento. Y lo que es más triste, dicen Alien Romulus. Tal vez a ti no te suene lo que es Romulus, Marcelo, pero a los que les interesa la ciencia ficción, sí, recordarán la primera serie de varias temporadas y con diferentes actores que tuvo el film Viaje a las Estrellas, claro, Star Trek. Sí. La primera serie, con el legendario capitán James Tiberius Kirk, con una alusión evidentemente a lo romano, se enfrentan ellos a unos enemigos muy poderosos. ¿Sabes cómo se llaman los enemigos poderosos? Sí. Zona en la cual no se puede entrar. Los Romulianos. Ajá. Donde hay ahí tremendos guerreros llamados los Clinton. Bueno, la próxima va a ser Alien Clinton, calculo yo, o Klingon. Porque, claro, Romulus viene de los Romulianos, de aquella gran saga, que están los capítulos en la nube y que yo recomiendo. Uno ve, evidentemente, que los efectos especiales y todo el decorado no tienen la potencia de lo actual, pero sí tiene el vigor y el rigor y la calidad de grandes actores y sobre todo de grandes libretistas que hacen que no haya fallas en las interconexiones dramáticas. Entonces, para ir redondeando, porque no da para mucho más, sí da para mucho más hablar de la película Alien 1 y Alien 2 con James Cameron, aunque la 2 tampoco llega al nivel de la 1, que es una joyita del mundo del cine de ciencia ficción y de terror. No da para mucho más hablar, es una película más de matiné, de la que estamos acostumbrados a ver, esas films de terror que van llegando semana a semana en la cartelera, que va a dejar perplejo a más de uno que se tomó el trabajo de ir a entrevistar a Fede Álvarez, que básicamente por las entrevistas que pude fisgonear 5 minutitos, no mucho más, no dice gran cosa como entrevistado, en fin, está muy emocionado, y que es el hijo del primer comunicólogo que vino al Uruguay, ¿se acuerdan? Sí. El hijo de Luciano Álvarez. Ajá, claro. El primer doctor en comunicaciones, que obtuvo su título en comunicaciones en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y que vino al Uruguay en la década de los 80, segunda parte de los 80, a intentar, generar una escuela de licenciados en comunicación y comunicólogos para levantar el nivel de los medios de comunicación masiva de nuestro país, cosa que me parece que no ocurrió demasiado, aunque sí, hubieron por supuesto como siempre figuras y medios de destaque como hubiera habido sin o con licenciados en comunicación y doctorados o postdoctorados en comunicaciones. Lo cierto es que el hijo de este legendario generador de universidades para la comunicación, un hombre que sabía muchísimo de cine, por cierto, Luciano, y que él, como él confesaba cuando era profesor, que él vino al Uruguay no tanto a hablar de comunicación, sino a hacer cine, cosa que no pudo hacer, aunque tenía un programa de televisión muy lindo llamado Inéditos, que iba en el canal 10, a eso de las 20 horas los miércoles, sin mal no recuerdo, donde en Inéditos él había recogido un trabajo de investigación, todos aquellos materiales en 16 milímetros, 8W8, Super 8 que las familias uruguayas tenían, y de esa manera iba mostrando a través de un cine hecho casi siempre amateur, un poco la historia contemporánea de Montevideo y Uruguay. Eso fue en el siglo pasado ya, por cierto, no pisado, pero sí pasado, sí. Y Álvarez hizo una importante contribución
hacia la historia del cine y de nuestras imágenes en movimiento. El hijo ahora entonces sí cumplió el sueño de papá de llegar a nada más y nada menos que a Hollywood, y bueno, está haciendo este tipo de películas netamente comerciales, le dio la franchising, Ridley Scott, que ya tiene 85 años y que en los últimos tiempos ha hecho películas sin mayor trascendencia. Es el caso, por ejemplo, del fallido Napoleón, que comentamos el año pasado. A nosotros nos gustó, pero debemos reconocer que más allá de nuestro gusto, la película tiene varias fallas o deja de lado todo un costado político muy importante en el caso de Napoleón, que no fue únicamente un guerrero, sino que fue un estadista de origen italiano, igual que Cristóforo Columbus, que le dio fama a Francia, el otro le dio fama y creó el Imperio Español. Dicho esto, vamos a otra película de matiné que tuvimos que ver obligadamente esta semana, luego de escuchar 2 acordes musicales, sino 3. ¿Te parece? Bien. Hecho. Era el más joven del mundo. Te seguimos escuchando, Fernando, en estos últimos minutos. Gracias, Marcelo. Vamos con La Trampa, ¿te parece? Bien. Es una película de un hindú que está filmando allá en la mega industria del cine llamado Night Shyamalan, o como se diga. La salva Josh Hartnett, un muy buen actor, por cierto. Esta película de un individuo que ha sido poderosamente y portentosamente sobrevalorado. Es una película en sus orígenes, la película con Bruce Willis, llamado Sexto Sentido. Ahí impactó por todo el tema de lo parapsicológico, las imágenes, la aparición de fantasmas y todo eso. Y bueno, ahora lo último de él realmente viene en caída libre. Tiene otro título interesante llamado Señales, pero lo último que ha hecho no interesa, y esta película en particular es lo peor de su obra. Tiene varios problemas. Uno de ellos es que permanentemente Shyamalan no logra terminar su film. El film tiene varias finales que se reeditan, puesto que el monstruo, el depredador, asesino serial, que la policía lo va a atrapar en un mega concierto, algo bastante delirante, ¿verdad? Que la policía acerque un concierto de rock and roll con miles y miles de asistentes para agarrar a un asesino serial. Fíjate que puede transformarse en una verdadera carnicería esto, ¿verdad? Aparte del despliegue económico, de mover todo un cuerpo policial para esto. Bueno, esto está inventado para que la hija de el señor Shyamalan se presenta al mundo, o sea, Zaleka Shyamalan se presenta al mundo como concertista. Ella da un concierto dentro de la película de papá, y entonces pasa a ser una de las primeras figuras, además de la película, y la vende como actriz, que no dice mayor cosa, y como cantante, que es una de las tantas cantantes actuales que intenta deslumbrar a la juventud, pero que no tienen ni forma, ni ángel, ni contenido mayormente interesante. La Trampa es una especie de thriller policial, de suspenso, sin mayor importancia, impacto o atractivo, jugado justamente a la calidad de actuación de Josh Hartnett, que es el que ocupa gran parte de lo que vendría a ser el afiche. Dicho todo esto, dejamos el homenaje que íbamos a hacer a Gina Rowland, que falleció lamentablemente esta semana. Lo vamos a hacer la semana entrante, porque tenemos que decirle a nuestra audiencia algunas películas de mucho interés para ver. Y muy rápido, porque estamos ya en 11:30. Me di cuenta, 11:29 tengo en el computador yo acá, pero te digo, mira, la sellada, sin lugar a dudas, es El Último Pub. Es una película dirigida por Ken Loach, es un director británico. Hay que decir, resumiendo, que este director es absolutamente un maestro, es un crack, es un número uno. Todos sus films son recomendables. Se dedica a hacer un cine social, político-social, donde los grupos humanos, donde los conflictos socioeconómicos están a la orden del día en todas sus películas. Uno puede recordar El viento que acaricia el prado, Mi nombre es Joe, etcétera, etcétera. Es parejo
es coherente con lo que hace, y esta producción en torno a el último pub que va quedando en el norte de alguna zona de las islas británicas es un pretexto para que Ken Loach vuelva a desarrollar conflictos humanos y sociales de gran calidad. En materia de estrenos, que ha habido otros más también, por cierto, un documental uruguayo sobre los derechos humanos, bien realizado, necesario, llamado Las huellas de las palabras, dirigido por un veterano como Esteban Schroeder, en torno a la vida del legendario Paz Aguirre. Bueno, es un documental realmente necesario sobre Perico Luis Pérez Aguirre. Hay que verlo, va en algunos horarios, en algunas salas lamentablemente, pero la favorita sin lugar a dudas es encontrarse con el gran Ken Loach. Y con esto nos vamos despidiendo, un minuto después de las 11:30, diciéndonos que la semana entrante sin falta vamos a hablar de la gran Gina Rowland, esa actriz de primísima primer línea. Que pasen todos, amigos, lo mejor posible y hasta la próxima. Muchas gracias, Palumbo. Un gustazo, hasta luego.